Bueno, les damos un cordial saludo. A ver, un cordial saludo. Una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Ramsés y Nina en su segmento que siempre nos trae algo diferente cada semana en este tema de renovando conforme a la transformación. Así que, Nina, Ramsés, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Es un gusto estar aquí otra vez. Muy bien, gracias a Dios. Estamos bendecidos y todo en calma hasta ahora. Ha sido un tiempo muy bueno este inicio de mes y el mes que pasó fue un buen tiempo. Bueno, entonces iniciamos con el tema de hoy. Sí, Sí. Bueno, nuestro tema de hoy va a ser el papel de las pruebas, pero vamos a comenzar orando como siempre. Entonces, Padre, gracias porque incluso a nosotros nos has hablado cada vez que estamos en un programa, Dios, porque tú a veces nos interrumpes en medio de esta programación y nos hablas cosas que tú estás revelando. Y Dios, yo pido que puedas ser más así, que puedas traer más revelación a nosotros y por medio de esto a las personas que están escuchando y que seas tú guiando esta clase o este programa. En el nombre de Jesús, amén. amén. Este tema es un tema muy bueno, un tema por el cual vamos a hacer mucha referencia a la intimidad. Hemos hablado ya muchas cosas del propósito de Dios con nosotros, acerca de lo que Dios quería, así que siempre ha querido Dios tener con nosotros y realmente es como esta intimidad, ¿no? Este tema se llama el papel de las pruebas y realmente creo que eh, en toda situación de todo ser humano nos hemos encontrado envueltos en dificultades, en tormentas, en un montón de problemas. Y claro, hay problemas que son pues más fuertes que otros, pero todo problema siempre va a tener una solución y creo que esa solución o sea, siempre va a estar Dios dándonos estas soluciones. O sea, nunca nos va a dejar solos, nunca nos va a abandonar. Y yo creo que tenemos que darnos cuenta y exaltar a Dios por esto, porque pues Él siempre está con nosotros. Quiero citarles un versículo que está en Santiago 1 del 2 al 3, Santiago 1 del 2 al 3, que dice que pues que nosotros como hermanos, como hijos, o sea, tenemos que tener en mente que van a haber pruebas, ¿no? Que nos vamos a encontrar siempre en diversas pruebas, que nos vamos a encontrar eh, en una constancia como luchando con nuestra fe. Siempre habrán momentos donde nuestra fe sea puesta a prueba. Entonces, este versículo nos habla acerca de esto, de cómo eh, estas situaciones, estos problemas que se nos presentan día a día, eh, siempre vienen con un motivo, ¿no? Y creo que esto es como que nosotros nos encontremos en una posición donde tengamos esta certeza, esta convicción de lo que no podemos ver y de lo que se espera. Entonces, como la fe sabemos que produce constancia, entonces siempre toda prueba va a producir constancia porque tenemos fe, tenemos esa necesidad de consultar a Dios y de estar como dependiendo totalmente de Dios. Toda prueba siempre va a ser superada si Dios realmente, o sea, si nosotros realmente buscamos a Dios, porque muchas veces como quizás un trauma, quizás un miedo, quizás una duda o una crisis, nosotros pensemos, no, pues ya superé ese trauma, superé ese miedo,
pero realmente cuando te vuelves a encontrar en la situación, otra vez surge esto, ¿no? Como si tú no estás realmente llevando esto a Dios, seguirá surgiendo. Y tú mismo, nosotros mismos nos engañamos, que realmente hemos superado esto, pero de un momento a otro nos damos cuenta que no es cierto, que no hemos sanado y que no hemos todavía dado marcha atrás a estas cosas que, o sea, todavía no han dado marcha atrás en nuestra vida, estas cosas que nos han atemorizado o nos han hecho dudar. Y es cuando nosotros nos damos cuenta que realmente no hemos superado esto, no hemos trascendido. Y yo creo que por eso es importante que siempre en todo problema, en toda turbulencia, llevemos las cosas a Dios y con una fe, porque la fe produce constancia, lo dice Santiago, que nosotros realmente estemos orando y orando y orando y orando y dirigiéndonos al Padre de una manera tan íntima, porque esto también está creando una intimidad tan fuerte que esto va a ayudarnos en un futuro y que nosotros no nos damos cuenta, ¿no? O sea, como en el momento solo queremos superar esta prueba y por lo tanto nos arrodillamos al Padre tanto que todo esto está creando como un escudo que en futuros días nos va a ayudar también, o sea, aunque no lo hagamos, no estemos, ¿cómo se dice?, consultando al Padre tan seguido como lo hacíamos cuando estábamos en medio de esta situación, pero aunque sea poco, nos vamos a dar cuenta que toda esa constancia que se creó, toda esa intimidad que se creó en medio de la prueba, eso va a seguir dando frutos y va a seguir eh, avanzando con nosotros. Claro, el punto es nunca dejar de clamar a Dios y de dar todo de nosotros a Dios, pero sabemos que cuando estamos muy conscientes de esto, ah, sabemos que la protección de Dios está en todo momento. Y eso es algo que queremos remarcar mucho en este tiempo para que pues o sea, tengamos esto en mente y en todos los días esto pueda circular en nuestro corazón y con nuestros seres queridos también, ¿verdad? Sí. De hecho, quiero como enfatizar en donde hablaste de la intimidad, porque puedo comparar esta parte en mi vida y con la Biblia, ¿no? Porque la Biblia dice que cuando llegue Jesús, como va a ser inesperado, o sea, como todos van a estar viviendo sus vidas y de repente va a llegar así como un ladrón. Y realmente lo mismo sucede con las pruebas en la vida, ¿no? O sea, nunca sabes que van a venir, o sea, son completamente inesperadas. Y así como en la Biblia habla que en esos tiempos, cuando Jesús vaya a venir, todos tenemos que estar listos y preparados. Lo mismo es como antes de... Y de hecho creo que las pruebas nos preparan para ese momento, ¿no? Porque a veces uno no logra pasar bien las pruebas cuando no lleva una intimidad correcta. Puedo como comparar esto en mi vida, que los 2 primeros años que fui cristiana, sucedieron muchas cosas, como mucha gente se puso en mi contra porque yo estaba dejando atrás amistades y un estilo de vida y todos me estaban criticando, después como se metieron a robar a mi casa y armados, dispararon y todo. Estaban pasando situaciones muy fuertes, pero en ese tiempo yo llevaba una intimidad con Dios tan profunda y tan bella que sentía estas cosas como muy ligeras y que era fácil para mí como orar y tener la convicción de que esto iba a pasar, que era algo momentáneo y que esto me estaba ayudando a crecer en mi fe, ¿no? Y resultaba ser como, aunque a veces dolía, de alguna forma me sentía alegre cuando pasaban estas cosas, ¿no? Como que sentía este gozo de, es que voy a ver este cambio, voy a ver esto pasar y más bien voy a ver un milagro. Y, y todo era muy fácil, ¿no? Pero porque yo estaba llevando una intimidad con Dios muy profunda y constante todos los días y yo amaba pasar tiempo con Dios. Pero después de la pandemia,
comencé a enfocarme en otras cosas, ¿no? Como el trabajo y proyectos, etcétera. Y dejé de lado mi intimidad con Dios. Y entonces empezaron a suceder cosas. Y esta vez fue diferente. Fue un punto tan crítico en mi vida en donde yo iba a rechazar todo, donde iba a rechazar mi llamado, el ministerio, probablemente a Dios, y todo iba a quedar atrás, lo iba a tirar. Y solo permanecí por esos 2 años de intimidad profunda, ¿no? Permanecí en Dios porque yo ya sabía quién era Él y sabía lo que yo había vivido con Él. Y no porque no lo estaba viviendo en ese momento como, no sé, yo sabía que Él era real y que ya lo había visto antes, pero que también era de alguna forma mi culpa, ¿no? Y entonces, pues sí, como pude ver esta comparación de, cuando yo estaba en intimidad con Dios, las pruebas eran hasta daban gozo, pero cuando pasé las pruebas y no estaba en intimidad con Dios, daban miedo y solo quería renunciar al evangelio. Y es importante esto que dijiste, perdón que te interrumpa, como saber que realmente cuando estamos en medio de las pruebas, es cuando nuestra fe debe de elevarse, es cuando realmente debemos apoyarnos en la grandeza del Señor Jesús, que Jesús es quien nos sustenta en todo, quien es el que nos da libertad y el que lleva nuestras cargas, porque muchas veces en medio de las pruebas, en lugar de fortalecer esa fe y de fortalecer ese gozo en Cristo, nos sentimos confundidos, nos sentimos frágiles, nos sentimos asustados, sentimos que Dios nos abandonó y realmente como lo dice Cantar de Cantares, ¿no? Donde eh, el novio a propósito se esconde de la novia, ¿no? Y él le dice que dónde está, ¿no? Y entonces él le pide que él lo hace a propósito porque él quiere que ella lo busque, él quiere que ella sea intencional en buscar su amor. Y creo que de esta manera también lo hace Jesús, lo hace Dios, como él es intencional siempre en cada prueba porque Él sabe que eh, si realmente somos fieles a Él, lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar en medio de estas dificultades, en medio de los espinos, en medio de los acantilados, en medio de las piedras filosas, pero ahí vamos a estar como la novia enamorada buscando a Cristo. Es algo muy bonito porque las pruebas nos hacen que nos acerquemos a Dios en una manera sincera y con una humildad, porque esto rompe todo, ¿no? Sí, y yo creo que como que también en las pruebas es tomar en cuenta cuál es la meta. O sea, como la meta en tu vida, si eres cristiano, si sigues a Dios, es el evangelio, es la gente, es como que el mundo sepa de Dios, ¿no? Ese es tu meta y eso es lo que Jesús comisionó. Tu meta no es que tú tengas una buena vida nada más, ¿no? Que claro, Dios a veces nos da esto por gracia y amor, pero la meta no se trata de ti, sino de los demás y del reino de Dios sobre todo, ¿no? Y a veces en estas pruebas como que nos enfocamos tanto en nosotros mismos, y a menos a mí así me pasó el año pasado, me enfoqué tanto en mí misma, Claro. en victimizarme, en decir como, ay, es que Dios me abandonó y pobrecita de mí, y yo quiero una vida tranquila. Pero olvidé completamente para quién vivo y para quién hago las cosas, ¿no? ¿Por qué soy cristiana? ¿Por qué entregué mi vida a Cristo? ¿Qué significó haber dado mi vida a Cristo? O sea, significó ya de por vida y que en cada momento yo viera siempre más allá. No solo como el que se trata del reino, pero también que yo siempre debo de caminar entendiendo quién es Dios. Siempre, en cada momento. Y O es sea, chido. Ay, perdón. bueno, así como tanto en las pruebas como en los buenos momentos, siempre, siempre, siempre es algo que debemos de tener en cuenta. Caminar viendo quién es Dios, Claro. porque de eso va a definir tu vida y tu forma de comportarte. Y eso de nuevo es como una comisión que Dios nos da a reflejarlo. Claro, y esto que dices como realmente las pruebas tienen un papel pedagógico en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos enseñan
a depender única y exclusivamente de nuestro Padre, ¿no? O sea, como toda prueba nos va a dar una enseñanza tan única, una enseñanza tan pura, una enseñanza tan profunda que nadie más nos puede venir a contar, porque, o sea, nadie nos puede venir a contar y que obtengamos el mismo conocimiento, porque no va a ser lo mismo. O sea, nosotros lo vamos a estar, lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo, lo estamos viendo y lo estamos aprendiendo en primera persona, ¿no? Entonces, esto es algo súper bonito y súper alegre, porque, ok, decimos, sí, las pruebas a veces decimos las pruebas son malas, ¿no? Porque nos hacen pasar momentos tristes, momentos de quebrantamiento, momentos de debilidad, de miedo, pero realmente las pruebas son una bendición realmente, porque, o sea, a través de las pruebas obtenemos conocimiento, sabiduría, obtenemos intimidad con Dios, obtenemos constancia, nuestra fe se desarrolla y imagínense, o sea, como esto es una bendición realmente, pero a veces nosotros, como lo vemos de que, ay Dios, ¿por qué me estás castigando? Como tú lo dijiste, ¿no? Que el año pasado te victimizabas, pero realmente, o sea, es una bendición total y tal vez lo podamos hablar así como a la ligera cuando no lo hemos vivido, pero al menos el año pasado Nina y yo tuvimos un accidente grave, sí, gravísimo en carretera, precisamente porque íbamos a las comunidades indígenas donde trabajamos, perdón, y íbamos en una camioneta, ¿no? Llevábamos ropa, llevábamos alimento, llevábamos cosas, porque también esta temporada había sido de huracanes, entonces ellos necesitaban cosas como víveres y ropa, y nosotros llevábamos todo esto. Entonces, en el transcurso, pues, nos accidentamos, chocamos contra un muro de contención, el auto en el que íbamos dio como 20 vueltas, no lo sé. Eh, la hermana de Nina, pues, tuvo una muerte clínica y realmente fue una escena muy traumatizante. O sea, nosotros los que íbamos, Nina, yo y mi papá, salimos por nuestras propias fuerzas. Nina fue la primera que salió del automóvil y ella al ver a su hermana tirada y sin vida, no sé, o sea, no sé yo qué hubiera hecho si hubiera sido mi hermano y sin vida, o tú qué hubieras hecho, ¿no? ¿Cuál hubiera sido tu reacción al momento? Y la reacción de Nina, ¿saben cuál fue? Pedirle a Dios, clamarle a Dios. Claro, le preguntó a Dios que la trajera a la vida, que no se la llevara. Y milagrosamente Dios la trajo a la vida. Es un testimonio súper fuerte donde poder, vimos la esencia, el amor, así como en carne propia vimos el amor de Dios y realmente fue algo muy duro, fue algo súper traumante, que hasta la fecha todavía cuando viajamos, a veces vamos tensos, vamos como quizás Nerviosos. nerviosos o con ese miedo porque sabemos que fue tan grave que aún seguimos sanando esto, pero lo hemos dejado en manos de Dios y nos hemos gozado con Dios. Pero, o sea, no fue fácil. El año pasado no fue fácil salir de todo esto, como volver a estabilizarnos y volver a tener la confianza para volver a viajar. O sea, realmente fue algo muy duro, pero que nos ha traído mucho desarrollo y se están abriendo puertas para estas comunidades, porque todo lo hacemos por amor a las personas, lo hacemos porque queremos realmente que el Evangelio sea escuchado en todas las lenguas que existen aquí en México y en nuestra comunidad, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo realmente tenemos que reconocer la grandeza de Dios en nuestra fragilidad y nuestra necesidad de cambio, ¿no? Como todas esas experiencias de fe siempre tienen que apuntar a Dios, siempre, 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 siempre. Y esto es algo que en todo momento nosotros tenemos que estar reflejando, ¿no? Y es algo muy, muy bueno, muy, muy, muy bueno, porque podemos ver el carácter real y el amor genuino de Dios. Entonces, Y creo que ajá, aquí me gustaría añadir algo,
porque es algo que justamente estaba hablando ayer con una chica que está pasando también por un momento difícil. Y ella me dijo como, ¿tienes algún consejo ya que tú acabas de pasar por tu año difícil? Y yo me quedé así como, la verdad no. Como cuando pasas por algo tan difícil y no fuiste constante en tu intimidad, es más difícil sacar algo de ahí como de, sí, voy a compartir esto, ¿no? Y fue hasta el final que yo dije como, bueno, que se me abrieron los ojos y dije, basta de esto, necesito ir íntimo con Dios porque no sé qué va a pasar si no lo hago, ¿no? Me voy a perder. Y creo que al final lo que me di cuenta es como que yo esperaba que por ser cristiana, por servir a Dios, porque era misionera, nada iba a pasar. O sea, como que aunque yo escuchaba tantas cosas y testimonios de lo que significaba seguir a Dios, que a veces era dar tu vida por todo esto, como que de alguna forma no esperaba que fuera a ser tan pronto, ¿no? Como que yo sentía que Dios me iba a avisar o iba a tener tiempo para prepararme para esto, pero pasó cuando menos lo esperaba. Y eso fue lo que más me alejó de Dios, como pensar que es que no debió haber sucedido nada, porque estábamos haciendo algo bueno y yo soy hija de Dios, y cómo es posible que esto pasó. Y yo una vez tras otra insistía fervientemente en que yo no estaba viendo a Dios en mi vida. Así lo insistía tanto y me quejaba tanto con Dios, pero al final me di cuenta que Dios sí se estaba moviendo en mi vida, pero no se estaba moviendo de la forma que yo quería, estaba moviendo como era su voluntad, ¿no? Como Él sabía que era la mejor forma, no como yo sentía que era la mejor forma o como yo decía, solo así estoy viendo a Dios. Y a veces eso pasa, ¿no? A veces Dios sí se está moviendo en momentos difíciles, pero como no se está moviendo de la forma que nosotros queremos, pensamos que Dios no está ahí. Y sobre todo como si alguien que está escuchando siente como que, ¿por qué está pasando esto si soy hijo de Dios? Es algo que es bíblico, ¿no? Jesús lo dijo, en este mundo vivirán aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Y de hecho me gustaría recomendar una prédica, que fue una que yo escuché sin parar después del accidente, que se llama La noche más oscura de Juan Speaker. Y habla el propósito del sufrimiento, pero de una forma tan hermosa, no como de, ay, sí, sufre por Dios y todo esto, sino de una forma tan hermosa, tan lógica, tan bien de entendimiento de lo que significa sufrir en el reino de Dios, pero lo que esto provoca en consecuencia para bien de otros, para bendición de otras personas y de nosotros mismos. ¿Tú quieres añadir algo? Es algo muy, muy bueno, como darnos cuenta de lo que son las pruebas. Creo que esto me deja pensando mucho, como Nina lo dijo hace rato, cada enseñanza que damos, Dios toca nuestro corazón y nos incomoda tanto. Como creo que si tú nos estás escuchando en esta tarde, sería bueno que meditaras más en este tema. Como hemos hablado mucho de los atributos de Dios, mucho del amor de Dios, hemos hablado mucho acerca de la condenación, de cómo es que Dios nos ve, pero también este tema, este punto de cómo las pruebas realmente vienen siempre con un propósito, ¿no? Como siempre van a traer un fruto. O sea, no pienses que, que porque pasaste una prueba y sientes que sigues igual, para nada. Al paso de los días, de los años, de los meses, te irás dando cuenta que esa prueba trajo mucha sabiduría y conocimiento a ti. Claro, tienes Sufrir. que mm, ¿cómo decirlo? Como que aprenderlo, porque
Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios emanan, son la fuente de vida, ¿no? Entonces, esto lo tienes que aprender de ellos, como lo vimos hace unos momentos, ¿no? Como la constancia, que tú te estés arrodillando y que estés clamando y que estés intercediendo, orando. Esta constancia te va a dar todo esto. Entonces, no va a depender de ti al 100%, porque Dios también está poniendo de su parte, ¿no? Pero sí va a ser tu decisión el que sea como o aprendes o te hundes más, ¿no? Porque siempre Dios te da ese libre albedrío, ¿no? Como, si quieres seguir creciendo, si quieres salir de esa esclavitud o si quieres seguir siendo más esclavo, ¿no? De todo esto y le quieres seguir echando la culpa a Dios y aborreciendo a Dios y todo Dios, Dios, Dios y tú nada, ¿no? Como es nuestra responsabilidad hacernos cargo de lo que está pasando aquí, pero acuérdate que no lo estás haciendo solo. Acuérdate que eres hijo de Dios y que Dios está orgulloso y está feliz de que tú lo estés buscando. Él está esperando eso. En ningún momento lo vas a hacer tú solo no puedes, yo solo no puedo. Pero Dios, y Dios es lo que quiere Dios, que en esos momentos tú te arrodilles y te rindas a Él, porque Él quiere ayudarte, Él quiere estar ahí gozándose contigo, superando esas pruebas, llorando contigo también. Entonces, no te sientas solo en ningún momento. Afirma esto en tu identidad, que Dios siempre está contigo, que Dios siempre está orgulloso, está feliz de que tú lo estés buscando, que Dios siempre está esperándote para que lo busques. Pues en ningún momento Él va a decir, no, pues ya cometió 2 errores, ahora que pague las consecuencias Él solo para nada. O sea, Dios trae juicio, pero hasta eso en medio del juicio nunca te va a dejar solo. Lo que pasó en el jardín, que Dios trajo consecuencias, o sea, la desobediencia trajo consecuencias, el ser irresponsables trajo consecuencias, pero en ningún momento la Biblia dice que Dios los dejó solos. Al contrario, lo primero que la Biblia dice es que Él los abrigó y Él les dio esas pieles. Entonces, nosotros, o sea, cuando te sientas en medio de una prueba, no pienses que Dios te está dejando. Al contrario, Dios te quiere abrigar. Dios quiere hacer unos abrigos para ti, para que puedas soportar el frío de allá afuera. Es algo muy poderoso entender esto, porque esto nos va a ayudar a avanzar y a no condenarnos, y a no cometer pecado, y a no alejarnos de Dios. Que eso es lo más importante. No te alejes de Dios. Sigue buscando a Dios, porque lo primero que Dios quiere es una intimidad contigo. Nada más. Ya todo lo demás viene porque son frutos del Espíritu Santo, pero lo más importante es que tengamos una intimidad, una relación tan íntima con Dios. Sí, y creo que yo quisiera cerrar este tiempo diciendo como que lo que va a hacer la diferencia en tu tiempo de prueba, en que como, porque cuando estás pasando por una prueba hasta llega a ser agotador espiritualmente, físicamente, en tu salud, todo, ¿no? Porque el año pasado, como yo todo el tiempo me sentía mareada, me dolía la cabeza y me sentía cansada por todo lo que estaba pasando. Pero lo que hizo la diferencia fue cuando yo estaba teniendo intimidad con Dios, porque estaba segura de que aunque todo se veía tan oscuro, todo iba a estar bien. Pero en los momentos en los que yo no estaba en esa intimidad, todo se veía oscuro y yo pensaba que ya se iba a ir todo por el caño. Y a veces Dios nos prepara con estas pruebas para algo más. A veces es como una probada también de cómo van a ser los últimos tiempos. O para cosas más adelante.
y que tal vez en un punto lo que tú estás viviendo llegue a ser ese rayo de luz y de esperanza para alguien más. No sabes si porque tú pasaste esta prueba bien, Dios después te use para hacer ese rayo de luz en alguien que ni siquiera sabe cómo salir de eso, que de verdad no conoce a Dios y no encuentra la forma, y tú vas a ser ese rayo de luz que Dios usa. A menos a mí así me ha pasado y estoy segura que va a seguir sucediendo después de esto que pasamos tan duro. Y tal vez así Dios también lo use, si tú sabes llevar este proceso cerca de. Y bueno, ya se acabó el tiempo y voy a cerrar con una oración. Padre, gracias porque tú siempre hablas, Dios, porque no sé quién está escuchando esto, pero si tú quieres hablarle a través de esto, que puedas consolidarlo en su corazón y que quede escrito lo que tú quieres hablar, que quede escrita tu palabra y que dé fruto en la vida de esta persona y multiplicándose en la vida de otras personas. Y que incluso nosotros que estamos hablando de esto, Padre, que tú no lo puedas recordar en la siguiente prueba o en el momento difícil, Dios, que podamos también ser fruto bueno de tu palabra, de lo que tú has hecho y lo podamos multiplicar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias a todos por tomar de su tiempo y mantengan esto en oración, mantengan esto en sus mentes todos los días y así pidan a Dios, al Espíritu Santo, que deposite de la sabiduría de Jesucristo en ustedes. Les deseo una excelente semana, un excelente día, que estén bien. Adiós.